Y empezamos con patología gastroduodenal. Bien, en teoría de la patología gástrica únicamente vamos a ver patologías como son el síndrome ulceropéptico, que es el manejo de una gastritis enseguida de una úlcera que no se ha podido resolver por manejo médico, y el tema del cáncer gástrico. Entonces empezamos con un caso clínico en el cual tenemos una persona de sexo femenino de 58 años de edad, ocupación, labores de casa, procedencia de Potosí. Fuente de la historia misma que merece confianza. Motivo de consulta: dolor abdominal únicamente, aunque se puede agregar que también tiene falta o dificultad en realizar deposiciones. Enfermedad actual: cuadro clínico de más o menos 4 meses de evolución, caracterizado por presentar dolor tipo cólico o espasmódico. Recordemos que el dolor cólico o espasmódico es el dolor que aprieta y suelta o libera, aprieta y suelta, ¿sí? No es continuo. Este puede ser intermitente, ¿no? En este caso se localiza a nivel del epigastrio y que irradia región lumbar. El tipo intermitente de moderada intensidad, acompañado de estado nauseoso que llega al vómito. Sí, es importante aclarar que después de preguntar a un paciente por el vómito debemos saber cuántas veces ha vomitado, o sea, la frecuencia, la calidad de este vómito, es decir, el color, el olor inclusive de este vómito. De contenido alimenticio, fétido, además de constipación con deposiciones secas y duras. Es importante aclarar que el vómito es importante determinar, puesto que hay mucha patología que se puede confundir y nos puede llevar a un falso diagnóstico, además de determinar el tipo de deposiciones que está realizando, que son duras y secas. Refiere el último cuadro de dolor un día antes de su internación, en el cual presentó de gran intensidad, motivo por el cual el paciente acude a emergencias, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Generalmente el paciente tiende a mitigar su dolor con algún analgésico ni siquiera prescrito, ¿no? Es automedicado o en su defecto con medicina natural. Se refiere que hace más o menos 20 días antes de su internación fue la última vez que presentó deposiciones, es decir, 20 días que no va al baño según la presenta. Y la última vez que hizo fue con trazas de sangre. Mira, aquí tenemos un esquema, un flujograma en el cual vamos a determinar las diferentes variables del laboratorio y las fechas de realizar. Cuando ustedes tengan muchos laboratorios o un paciente que esté mucho tiempo internado, que haya pedido muchos estudios laboratorios, es importante realizar este tipo de flujogramas. ¿Por qué? Porque con una sola mirada podemos ver la evolución del paciente, ¿no? Porque es un poco engorroso ir hoja por hoja revisando los laboratorios. Entonces acá uno puede ver, por ejemplo, evaluar el tema de la anemia, si hubiera presentado cambios en la hemoglobina. Vemos que el 18 de agosto pues presenta 13.9, el 23 13.6, el 29 de 12.1, el 2 de septiembre 12.9 y el 7 de septiembre 11.5. O sea, vemos la evolución. Recordemos que pues, este paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, entonces puede haber cambios después de la cirugía, por ejemplo por pérdidas sanguíneas no controladas. Vemos también el cuadro de la fórmula leucocitaria. Nos requiere unos 4.500 leucocitos el 18 de agosto. Vamos a ver que va aumentándose gradualmente postoperatorio y posteriormente va mejorando. Si bien el número total de leucocitos es importante, recordemos que aún más importante también es el diferencial. El diferencial no es más que de cómo está conformado este total de leucocitos. Recordemos que los leucocitos son glóbulos blancos y que pueden corresponder tanto a linfocitos, pueden ser segmentados, son neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos. Sí, que puede estar conformando basófilos, que puede estar conformando el total de leucocitos. Muchas veces tenemos elevación de los leucocitos totales, por ejemplo en el embarazo surge la elevación fisiológica de los leucocitos, pero siempre debe estar presente que si no se elevan los segmentados o no existe alteración en diferencial, pues es simplemente fisiológico. Pero ¿qué pasa si es un proceso infeccioso? Entonces generalmente los primeros leucocitos en elevarse son los segmentados, por lo tanto los segmentados o neutrófilos tendrían la elevación por encima de los demás leucocitos. Vemos que acá el segmentados tiene 48%, en los eosinófilos tienen 8%, los basófilos 1%. Recordemos que cuando se eleva más de 5% de eosinófilos tenemos un problema
o netamente alérgico o parasitario en el o la paciente. El nivel de plaquetas, el tiempo de protrombina, INR, glicemia, y así van evaluando todos los laboratorios que se puedan pedir. Es importante que al ingreso se debe pedir los diferentes laboratorios, ¿no?, para determinar el estado del paciente. Sin embargo, hay laboratorios que no debemos dejar de pedir, por ejemplo, la función renal con la presión, la creatinina, determinar la función hepática de forma indirecta o el índice de glicemia 91, determinar el nivel de funcionalidad renal, la urea, determinar la función hepática con bilirrubinas, fosfatas alcalinas si hubiera algún tipo de daño conductual a nivel hepático, transaminasa para determinar si algún daño hepático existe de tipo orgánico, alteraciones en otras glándulas como el páncreas pidiendo la amilasa. Pero recordemos que el paciente ha presentado dolor, náuseas, vómitos, donde puede perder electrolitos, además está asociado a una falta de deposiciones. Cuando alguien nos habla de falta de deposiciones, si bien la principal causa es la falta de hidratación del mismo paciente, otra de las causas en las cuales debemos pensar pues es la hipocalemia, el ilio, es decir, la parálisis intestinal producida por la baja de potasio, la hipocalemia. Entonces, electrolitos estamos obligados a pedir. Pídanle sodio, potasio, cloro y magnesio. Es importante aclarar que más adelante vamos a ver que el potasio tiene una directa relación con el magnesio. Muchas veces uno intenta corregir el potasio y no se logra corregir el mismo. Lo que falta en el paciente es magnesio. Corrigiendo el magnesio, pues corregimos el potasio. Es importante entonces en todos los laboratorios y saber los valores reales de cada laboratorio y la evolución en este flujograma. A esa pacientita pues se le pide un uroanálisis. Muchas veces los pacientes con estreñimiento o con deposiciones secas tienden a producir infecciones urinarias recurrentes, y es más pedirles en esos pacientes algún tipo de estudio con examen general de orina sería ideal. Vemos acá que tiene pues cetonas positivos. Esto aparece cuando el paciente o es diabético mal controlado o realmente está en una franca deshidratación, ¿no? Hemoglobina, cuando el riñón está empezando a sufrir, pues tenemos estos notables. Se les dan leucocitos, 20 leucocitos por campo. Recordemos que más de 8 ya se puede considerar una infección urinaria. Muchas veces no necesariamente existe sintomatología. Hay las famosas bacteriurias asintomáticas que pueden condicionar infecciones urinarias recurrentes y pielonefritis, que son las que por las que acude la paciente al médico, que en realidad ya es una estadia un poco tarde. La gasometría arterial. Todo paciente que tenga un desbalance hidroelectrolítico debería ser sujeto a una evaluación por gasometría arterial. ¿Por qué? Porque determinados electrolitos y el cambio del medio interno afecta el pH, y esto condiciona alteraciones graves en el paciente. No es necesariamente tiene que realizarse en terapia intensiva. Todo paciente con deshidratación severa, todo paciente con politrauma, todo paciente con sangrado se debería pedir una gasometría arterial para tener el basal de un paciente, ¿no? Entre los estudios de importancia pues tenemos el pH con sus valores, electrolitos, la PaFio2, ¿no?, presión arterial de oxígeno sobre la presión inspiratoria de oxígeno, que nos van a demostrar la función pulmonar. Recordemos, más de 350 es lo ideal, pero 300 nos da un dato de que el paciente está con una buena ventilación, no existe alteración. Bicarbonato, cuando no existe baja del mismo, pues no existe una acidosis latente. El exceso de bases es importante, claro, puesto que su disminución, elevación, pero por su signo negativo sería disminución, nos habla de un proceso acídico, es decir, un problema del medio que puede conllevar a complicaciones en el paciente. Es importante entonces solicitar una gasometría arterial. Todo paciente con problema de obstrucción intestinal, recordemos que el paciente dice que tiene dificultad para evacuar, entonces debe pedir una radiografía fundamental, que es la radiografía de abdomen AP de pie. Esta sin duda nos va a aclarar muchas dudas si el paciente presenta o no algún tipo de obstrucción o algún tipo de patología que radiológicamente podrá ser establecida. Acá vemos, por ejemplo, una radiografía en la cual se ve un marco colónico, ¿sí?, completamente lleno de gas,
y existe una imagen radioopaca en el mesogastrioepigástrico. Es difícil de determinar, ¿no?, con esa radiografía, pero si se ve el marco colónico, lo cual estaría de acuerdo, y vemos que la ampolla rectal está llena, lo cual nos indicaría que el paciente está con constipación, son heces duras a ese nivel. Un tacto rectal podría aclarar mucho más este panorama. Bien, el paciente viene por náuseas, vómitos, fétidos, dolor en epigastrio con irradiación a la región lumbar. Entonces básicamente nuestra patología busca sería a nivel del hemiabdomen superior y buscar generalmente la celda gástrica, es decir, en el epigastrio y mesogastrio superior. Básicamente sería el lugar que deberíamos evidenciar. Para patología hepática de la vía biliar renal es fundamental solicitar una ecografía, más no para patología gástrica, porque muchas veces no nos dan datos tan relevantes. Ahora recordemos que el paciente, como no ha evacuado, como está lleno de gas, el marco colónico tampoco nos va a poder determinar estructuras glandulares como el páncreas, y no es porque no pueda el ecografista, sino las asas distendidas, el colon distendido podría interferir con la visualización adecuada de este órgano. Por lo tanto, una ecografía abdominal no está tan bien vista. Si es el gold estándar para patología hepatopancreatobiliar. Bueno, en este caso estamos sospechando de un paciente con patología gastroduodenal, ¿no? Entonces, no, pero ahí lo piden, ¿no? En la cual nos dicen múltiples ganglios en la región periaórtica. Cuando hablan de múltiples ganglios, pues ya nos indican que son más de 1 centímetro, y esto se puede deber a dos causas: patología neoplásica, que siempre debemos identificar de acuerdo a nuestro umbral de diagnóstico y las patologías más graves, y finalmente la patología inflamatoria, ¿no? La patología inflamatoria sin duda puede ser resuelta con analgésicos antiinflamatorios y obviamente resolviendo la causa de base, pero la patología neoplásica debe ser de preocupación, además por la edad de la paciente. Y nos indican que la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? Calculitos, colelitiasis, que no era la causa porque no hay un proceso inflamatorio en la vesícula como tal. Pero es de aclarar que una buena ecografía se debe realizar con por lo menos 6 a 8 horas de ayuno. Entonces el estómago en 6 a 8 horas debería estar vacío, a menos que el paciente mienta, ¿no? Pero generalmente se le pide en la mañana, y desde las 10 de la noche que no haya comido, pues es suficiente que hasta las 7, 8 de la mañana el paciente, pues el estómago esté completamente vacío. Recuerden que el estómago se vacía al lapso de 2 horas, ¿no? Alimentos sólidos, alimentos que se fermentan como carnes rojas, pues pueden tardar un poco, hasta 3 horas, pero 6 horas ya estaría completamente vacío. Acá encontramos residuos alimenticios, no está vaciado correctamente el estómago, por lo cual queda el diagnóstico de estómago retencionista. Bien, por esos ganglios infartados, este estómago retencionista, pues se pide una tomografía. No vamos a pedir porque pensamos en cáncer, pues hay que pedirle, pero tal vez en patología del tubo gastrointestinal, específicamente esófago, estómago, duodeno, uno de los estudios que debemos considerar mucho antes que una ecografía o tomografía, pues es la endoscopia digestiva alta, pero acá le piden tomografía antes. En la tomografía vemos, ¿no?, que el contraste queda, con doble contraste está realizado, y vemos que en el estómago está quedándose el contraste, lo cual indica que está reteniendo contenido. Como conclusión tenemos litiasis vesicular, pues que ya se apreciaba en la ecografía, y en la tomografía se consolida, y se tiene un estómago aumentado de diámetro, por lo cual le queda como el diagnóstico de megaestómago, ¿no?, y una espondiloartropatía degenerativa que por la edad de la paciente pues queda establecida. Finalmente se solicita una endoscopia digestiva alta. Es importante aclarar endoscopia digestiva alta, porque si le pedimos endoscopia únicamente y no aclaramos, pues pueden hacerle esta baja, y eso es con una colonoscopia, ¿no? Y es importante indicar los posibles diagnósticos que nosotros estamos pensando, ¿no?, ya sea a nivel del esófago, estómago o el duodeno. Veamos entonces que en los diagnósticos que nos indica, pues es un estudio insatisfactorio. ¿Por qué? Porque hay contenido a nivel del cuerpo, ¿no? Recuerden que una endoscopia también bien realizada, bien solicitada, pues tiene un tiempo de 6 a 8 horas de ayuno de forma programada, ¿no? No es de emergencia.
Entonces, pero hay contenido, por lo cual tenemos el diagnóstico de estómago retencionista también. Tenemos un proceso inflamatorio a nivel del cuerpo, no de la mucosa del cuerpo, y del antro y del cardias. Por lo tanto, casi todo el estómago está comprometido, por eso viene este diagnóstico PAN, todo el estómago inflamado, PAN gastritis enantematosa, es un grado 1. Finalmente se llega hasta el nivel del píloro, y el píloro no lo puede atravesar adecuadamente, hay un cierre, ¿no?, a nivel del píloro. Por lo tanto, se da el diagnóstico de estenosis pilórica, y aquí está el diagnóstico, ¿no?, estenosis pilórica. Cuando tenemos todo el proceso que obstruye el paso a nivel del antro pilórico, el píloro, la primera porción del duodeno, tenemos el diagnóstico de síndrome pilórico. Y esto es lo que hace que el estómago básicamente se tenga su contenido, no avance, no progrese hacia el duodeno. Finalmente, esos dolores espasmódicos que la paciente refería de 2 meses de data es porque el estómago se llenaba y trataba de vencer esta resistencia a nivel del píloro, de esta estenosis, contrayéndose. El estómago tiene una musculatura importante, impresionante, tiene 3 capas musculares, razón por la cual genera dolores espasmódicos intensos a nivel del epigastrio. Finalmente el estómago se cansa y se va relajando poco a poco, aumentando su diámetro, tenemos un mega estómago, ¿no? ¿Por qué la endoscopía es de primera instancia en este tipo de patologías? Porque no solamente nos va a determinar una causa, sino también va a tomar la muestra de esta estenosis para poder determinar si fue un proceso tumoral benigno, maligno o de tipo inflamatorio, ¿no?, que no necesariamente sea neoplásico. Entonces, la endoscopía debe ser sugerida y tenemos el diagnóstico. Bueno, el paciente tiene que entrar a quirófano, se hace una evaluación cardiológica. Recuerde que todo paciente con 40 años o más debe realizarse por norma, un protocolo, una valoración cardiológica. Por ende, se pide una radiografía de tórax PA, un electrocardiograma de 12 derivaciones y, si se pueden, con una derivación de 2, por lo menos de 30 segundos o 1 minuto, para una buena evaluación. También se puede pedir en menos de 40 años, sí, pero en aquellos pacientes con antecedentes cardiológicos importantes, por ejemplo, fiebre reumática en curso, o cardiopatías congénitas resueltas por cirugía, o dolores o anginas detectadas clínicamente y registradas. Entonces es importante no solicitar. Entonces, no a todos, pero sí podemos pedir a algunos pacientes. La valoración cardiológica realizada por el cardiólogo, pues se dice riesgo quirúrgico bajo, pues vamos a entrar al quirófano con estos diagnósticos preoperatorios: obstrucción pilórica, colelitiasis o síndrome pilórico. Operaciones, se trata de hacer una piloroplastia de geniculis, que es lo que vamos a determinar más adelante, y obviamente una colecistectomía por el tema de las piedras en la vesícula. Los diagnósticos posoperatorios, pues tenemos como diagnósticos estenosis pilórica o síndrome pilórico y colelitiasis. Hallazgos: un píloro moderadamente deformado, piedras en la vesícula, líquido libre en cavidad, colon con heces impactadas duras. Esa es la histopatología de los fragmentos realizados por la endoscopía. Bueno, entonces tenemos estómago retencionista, estenosis pilórica, pancreatitis, serán los diagnósticos con los cuales se ha enviado este estudio. Tenemos una descripción macroscópica en la cual envía los pequeños fragmentitos, no describe los pequeños fragmentos que se han enviado, y una descripción microscópica en la cual nos puede determinar el tipo de lesión que se puede encontrar. Como diagnósticos tenemos una gastritis crónica activa con extensa atrofia, lo que significa que el estómago está sufriendo. Vamos a ver más adelante que hay una gastritis aguda con cambios inflamatorios únicamente y que son reversibles, pero hay una gastritis crónica en la cual ya hay cambios estructurales con atrofia de las vellosidades o disminución de las glándulas mucosas. Esto significa que puede condicionar a procesos neoplásicos, ¿sí? Por eso se llama gastritis crónica. Metaplasia de tipo intestinal completa e incompleta es el cambio del epitelio de la mucosa del estómago, con displasia leve. Miren, displasia leve. Acá se debe manejar al paciente con pinzas, ¿no? ¿Y por qué se suscita este daño? Recuerden que toda estructura tubular o víscera hueca en el cuerpo, si bien está condicionada para obtener algún tipo de alimento o contenido, este es pasajero,
nunca debería mantenerse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al mantenerse mucho tiempo generan estructuras o sustancias nitrogenadas, en este caso en el estómago bastante, porque es el lugar, es ese receptáculo de los alimentos todavía no procesados o digeridos. Entonces, si bien puede estar 2 horas sin lesionar, pero se queda 24, 36, 48 horas, 10 días, este contenido pues lesiona la mucosa y puede causar lesiones. Primero una gastritis aguda, luego una crónica con cambios estructurales, y estos cambios continuos pueden desarrollar inclusive displasias como se presenta en la paciente. Pero nos habla de que hay un estudio histopatológico negativo para malignidad, ¿no? Y esto obviamente se debe de las cosas relacionadas con la clínica. Bien, el paciente se llega a operar, mejora el cuadro y gracias a Dios el paciente ya deja de tener las molestias, los dolores, y el paciente es dado de alta a los 3 días. Pero este paciente, de haber sido estudiado de una forma adecuada, tal vez hubiera sido operado más antes, por el hecho de haber tardado por la ecografía y tomografía. Si bien se debe pedir el estudio cuenta estándar para patología gastroduodenal, esófago, gastroduodenal, sin duda es la endoscopia digestiva alta, no lo olviden.